Buenas noches, mi nombre es Jorge William Pisa, estudiante de tercer cuatrimestre de Administración y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Minuto de Dios. El tema que tiene que ver con este video es sobre el desarrollo histórico y sobre el tema de las visiones hegemónicas y alternativas que han venido ocurriendo en los últimos 6 siglos de nuestra historia. Cabe recordar que tenemos que hablar sobre el tema de el desarrollo de las visiones hegemónicas y alternativas y sobre el aporte de Juan Pablo II a la doctrina social de la Iglesia. Frente a este tema sobre el desarrollo y los hitos históricos y el desarrollo contemporáneo de la historia del mundo, tenemos que decir que esto ha venido moviéndose de acuerdo a intereses, ¿sí? Siempre va a haber un interés mayor que es por parte de quienes más tienen el dinero o quienes tienen más riqueza y aquellos que tienen menos y que se pueden explotar. Podemos hablar del capitalismo como tal, desenfrenado, y que uno de sus principales autores o el principal preponderante es en Europa, el Reino Unido con Gran Bretaña, y aquí en América pues tenemos a Estados Unidos, que son dos de los grandes países que tienen como tal albergado el tema del capitalismo y a la actualidad del neoliberalismo. ¿Qué sucede? Los hechos dicen que el desarrollo de la historia en el mundo se ha venido dando desde que fuimos descubiertos, entre comillas, ¿sí? Porque nosotros ya estábamos aquí, pues, pero supuestamente fuimos descubiertos por una raza superior o por los europeos, y vinieron y nos colonizaron y vinieron y nos enseñaron un idioma. Muy aparte de eso también pues nos inculcaron el tema religioso, donde se habla también pues del tema de las encíclicas de la doctrina social de la Iglesia, y que ha venido pues obviamente trabajándose desde siglos anteriores, desde el hecho de los anteriores papas, pero que ha venido apareciendo con más frecuencia durante los últimos papados y específicamente en el papado de Juan Pablo II. Nos descubren a finales del siglo XV, se explota toda esta tierra, se toman todas sus riquezas y se llevan al viejo continente en algunos casos. En el caso de los Estados Unidos, pues siendo colonizado por los británicos, pues ellos empiezan a generar industrias allí mismo, y es por eso que, diferentemente de que Estados Unidos actualmente es una potencia mundial, en Latinoamérica pues hasta ahora estamos saliendo de países tercermundistas con el desarrollo, pero debido a que toda nuestra riqueza obviamente con el espacio fue usufructada y llevada al viejo continente. El capitalismo lo que hace es buscar
que los que tienen más dinero, pues obviamente utilizan los que tienen menos dinero y los que los necesitan para poder utilizarlos y desarrollar o trabajar la industria. Entonces es por eso que a mediados del siglo XIX se habla de la revolución industrial, se colocan algunos hechos como hitos históricos. El tema de la esclavitud se abole, se hace abolición de la esclavitud, y asimismo se entra a la era industrial, donde se exigen algunos derechos para los trabajadores. Allí mismo se crean algunas convenciones, entra la Organización Internacional del Trabajo, que antes de 1950 obviamente no se conocía, pero se empiezan a hablar de derechos del trabajo y de derechos de los seres humanos, ¿sí? Dentro de la revolución industrial en Francia, pues se crea la carta, la primera carta de los derechos humanos, y desde allí empieza a verse, digamos, como estabilizarse o balancearse un poco la economía y los derechos para los habitantes de la tierra. Ya se crean nuevos estándares para el trabajo, reglamentos y algunas condiciones. Es así como el capitalismo pues ha ido funcionando, y a través de el modelo de desarrollo y a través de un pacto después de la Primera Guerra Mundial en 1919, con el Pacto de Versalles, se definen algunas situaciones entre los países pobres y los países ricos, y los países que colonizan y los que no colonizan. En este hecho, por ejemplo, algunos países fueron colonizados y sus riquezas subfrutadas. Es por eso que en 1950 el presidente Truman habla de dar un desarrollo a los países que tienen menos recursos, que tienen menos desarrollo industrial, y él lo llama así porque son los países tercermundistas, y en ese momento los identifica como los países de Asia, África y Latinoamérica. Es por eso que ellos vienen acá, entregan algunas ayudas, pero a su vez también exigen algunos recursos para ello. Esto todo ha venido siendo intercalado, pues obviamente, con el tema de la doctrina social de la Iglesia, que en algún momento pues lo que exige obviamente la doctrina como tal es la igualdad de los derechos y los deberes para los seres humanos. Entonces no ha permitido que sea desaforado, ¿sí? Que no tenga derechos, que no se pueda, digamos, equilibrar el sistema económico, y que las grandes industrias y los grandes magnates que tienen dinero puedan aplastar a la población y someterla. Por eso se han creado muchos reglamentos, muchos derechos, muchos deberes, muchas leyes para ser protegidos. Y en esto la Iglesia ha sido un aval y una entidad líder para poder mantenerlo. Cabe resaltar que en el último siglo y en este siglo que estamos iniciando, es importante tener en cuenta que el tema de la pobreza es desarraigado, es exageradamente grande. Se dice que el 25% de la población es la que se mantiene, y que el 75% de la población está en pobreza extrema. Una reflexión que hacemos es cómo vamos a contribuir nosotros para mejorar estos índices de pobreza y disminuir la diferencia entre los ricos y los pobres. Muy amable, gracias.